El origen del papel moneda dominicano se remonta a la época del descubrimiento del continente americano, cuando la isla La Española fue colonizada por el Reino de España, quienes instauraron la primera moneda en nuestro territorio. Al llegar a Tierra Nueva, donde no existía una moneda para hacer los intercambios comerciales, los españoles recurrieron al situado, establecido en la estructura fiscal de la corona española, como una especie de préstamo que se hacía desde las colonias más ricas a las más pobres. Para 1505 comenzaron a circular monedas en nuestro territorio, las cuales provenían de una fábrica en México, que acuñaba plata y vellón, pero estas eran de poca calidad porque se empleaba poco metal y se deterioraban de forma fácil. A estas monedas se les nombró las monedas de Santo Domingo. En 1783, Santo Domingo contaba con una imprenta donde se podía imprimir billetes con simples moldes de madera y fueron aceptadas con cierto agrado por la población. Las autoridades aprovecharon la ocasión y realizaron 2 emisiones por un valor total de 300,000 pesos. Pese a que en 1784 se concertó que las papeletas se retiraran del mercado, no se realizó sino hasta 1790, tras descubrirse un caso de falsificación de billetes emitidos. Se trataba de un fajo de billetes que le fueron encontrados durante la realización de una auditoría al Contralor Real de Santo Domingo, Francisco Gascue Olaíz, lo que dio pie a una investigación en la que salió a relucir su vinculación con el doloso acto. Hay un caso muy renombrado, sonó mucho a finales de ese siglo, cuando al auditor de la audiencia de Santo Domingo se le encontraron en el escritorio una cantidad de billetes falsos. Ese señor era Francisco Gascue. Fue llevado preso a Venezuela y nunca más volvió. De Francisco Gascue tenemos aquí en la ciudad de Santo Domingo un grato recuerdo, porque a él pertenecía a la finca donde está hoy el sector de Gascue. La primera emisión de papel moneda a nombre de la naciente República Dominicana se realizó mediante decreto del 26 de julio de 1844. El valor de este primer billete dominicano era de 2 pesos. El objetivo de imprimir el papel moneda buscaba sacar de circulación las monedas haitianas, francesas y españolas que aún se utilizaban. Los nuevos billetes dominicanos fueron confeccionados en el territorio nacional. No obstante, las monedas se mandaron a hacer en el extranjero porque no había la capacidad para producirlas. Cuando viene el proceso de independencia de nosotros, lo primero que hace, de los primeros decretos fue emitir papel moneda dominicana. ¿Por qué? Porque ningún país es soberano si no tiene su propio papel moneda. Y como el papel moneda era fácil emitirlo, porque se hizo en una imprenta nacional con papel corriente, se emitió billete dominicano ya tan pronto como en junio ya había papel moneda dominicano. Y se prohibió la circulación de la moneda del papel moneda haitiano. Se recogió. En 1845 hubo una falta de circulante y se apeló al Congreso Nacional para que ordenara una nueva emisión de billetes fraccionarios de 2 y 4 reales. En 1846, las autoridades se auxiliaron de una nueva emisión monetaria para cubrir el déficit en el presupuesto de la nación, ya que Pedro Santana había solicitado al Congreso autorizar realizar una emisión de papel moneda que cubriría la urgente necesidad de fondos de la nueva república. Para 1858 gobernaba por segunda vez el país Buenaventura Báez. En aquel entonces la corrupción enlodaba su gobierno y la crisis económica era alarmante. Ese año timó con moneda inorgánica a los productores de tabaco del Cibao, quienes tuvieron una producción récord del principal rubro de exportación de la República Dominicana. La artimaña dejó en la ruina a los productores tabacaleros. Y fue para estafar de una forma u otra a los cosecheros de tabaco del Cibao. Y ahí, esa es, diríamos que la parte inicial de la impresión de billetes dominicanos. A 2 días antes de la anexión a España, promovida por Santana, el 16 de marzo de 1861, este se apresuró a disponer que todo el papel moneda fuera sacado de circulación en un plazo que no excediera el año, a la tasa de cambio de 250 pesos nacionales por un fuerte, y de esa manera
facilitar las gestiones a la monarquía española que gobernaría el territorio dominicano. En 1861 pasamos a control de nuevo a España y se establece la Intendencia de Santo Domingo, que en el año siguiente a la anexión hace unos billetes bellísimos de la Intendencia de Santo Domingo. Eso es en el año 1862, pero ya en el año siguiente los restauradores de Santiago se interesan por buscar fondos y hacen sus primeras emisiones. El 16 de agosto de 1863 tuvo lugar en el Cibao un movimiento opuesto a la anexión a España, que estuvo conformado por el general y presidente José Antonio Salcedo, el vicepresidente Benigno Filomeno de Rojas y Ulises Francisco Espaillat, quienes abogaban por la restauración de la soberanía nacional. El gobierno provisional restaurador se vio en la necesidad de acudir al crédito interno a través de la emisión de billetes, bonos y vales que se expedían a la gente que aportaba artículos de consumo masivo. Aunque los billetes fueron impresos en Santiago por la tipografía del pueblo, una parte de los materiales tipográficos que se usaron en la impresión de las papeletas fueron preparados en Haití, por lo que los billetes de ambas naciones eran parecidos. Durante todo el período de la restauración de la República, surgieron falsificaciones de los billetes emitidos por el gobierno provisional. Algunas de ellas se produjeron en los mismos talleres donde se fabricaba el papel moneda por desaprensivos que entraban a los locales a altas horas de la noche. Emitiendo papel moneda muy a menudo, por eso tenemos tantas emisiones. Porque a los 3 meses de una emisión, esa ya se desprestigiaba. Cambiaba el gobierno, porque aquí cambiaba el gobierno como la ropa, como cambiarse de ropa. Entonces el gobierno que venía desconocía los billetes viejos y emitía una emisión nueva. Y entonces te cambiaba los billetes viejos bien devaluados por la emisión nueva. O sea, eso fue constantemente. Y por eso que aquí los dominicanos le llamamos papeleta. Es un medio despectivo. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Durante la dictadura de Ulises Heró Lilis, en 1889, la República Dominicana alcanzó una crisis económica sin precedentes. Su administración emitió papel moneda de forma descontrolada, lo que provocó que el dinero perdiera su valor. Su política monetaria condujo al país a la bancarrota y con ella una fuerte inestabilidad que conllevó luego a la posterior intervención norteamericana de 1916. Durante el gobierno de Lilis se hicieron dos emisiones de dinero metálico. En el 91 se hizo una emisión en valores de francos dominicanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos inscribimos se llamaba la Liga Latina de Naciones, donde se estableció el sistema métrico decimal como unidades y la unidad monetaria era el franco. Entonces, el franco dominicano, 5 francos equivalían a un peso de plata, 27 gramos, 26.7 gramos de plata. El gobernante autorizó que los ayuntamientos emitieran billetes, los cuales solo podían ser utilizados en el lugar de origen, lo que provocó que por un periodo breve de tiempo circularan papeletas de diferentes formas, tamaños y colores. Entre 1888 a 1899, en el país se crearon billetes municipales. Entre las localidades que contaban con papel moneda propio son Montecristi, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, Moca, Santo Domingo y San Cristóbal. En la segunda década del siglo XX, la economía dominicana respiraba un poco de alivio y estabilidad. En abril de 1911, el acaudalado banquero estadounidense conocido como Jarvis visitó el país en compañía de sus amigos, entre los que se encontraban Frank J.R. Mitchell,
con quien fundaría el Banco Nacional de Santo Domingo, inaugurado el 31 de enero de 1912 durante el gobierno de Eladio Victoria, con un capital de 500,000 pesos oro americano. Se hizo un intento en el 1912 de instalar un banco aquí, cuando ya los americanos tenían la intención de cogerse todo Centroamérica. Ya habían llegado de la costa este a la costa oeste norteamericana y querían llegar todo Centroamérica y el Caribe. Era el proyecto de la gran nación norteamericana. Tanto así que todo el mundo conoce que nosotros por un voto en el Senado norteamericano no fuimos un estado. Hubo un proyecto de billetes que era bilingüe, decía pesos y dólares, para que la gente empezara a acostumbrarse. Y por suerte apareció un senador norteamericano que dijo que ya Estados Unidos no podía seguir ampliando. Y logró parar esa intención norteamericana de cogerse Centroamérica y el Caribe como parte de una gran nación. Pero los billetes quedaron, las pruebas. Nunca circularon, ni se hicieron los billetes originales, pero quedaron las pruebas. Y son piezas de colección raras, carísimas. Más adelante, en 1937, durante el gobierno de Trujillo, se crearon la Ley de Moneda, Ley Monetaria y la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana. Las normativas tenían como objetivo proveer al país de una moneda nacional de valor equivalente al dólar estadounidense que sustituyera las monedas acuñadas en 1897 y las fracciones norteamericanas. Solo creó Trujillo el papel moneda dominicano, el efectivo, el metálico, y el papel moneda después lo creó cuando creó la moneda nacional, después de pagar la deuda externa. Trujillo dio un gran salto en materia económica y financiera al crear el Banco Central de la República Dominicana el 9 de octubre de 1947 con la finalidad de garantizar la estabilidad de precios, la regulación del sistema financiero nacional, así como el adecuado funcionamiento del sistema de pago. El 23 de octubre de 1947, la entidad publicó su primera emisión de billetes con valores de 1, 5 y 10 pesos oro. Años después publicó otras denominaciones. Es tan importante que cuando él pagó la deuda externa en 1948, o 47 creo que fue, que se creó el papel moneda, o sea, el peso con Duarte, los 5 pesos con Sánchez y los 10 pesos con Mella. Se creó también las insignias de las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque era una expresión de soberanía. Con el avance de la tecnología, el Banco Central de la República Dominicana también ha robustecido el papel moneda dominicano para evitar sea falsificado como ha pasado en siglos anteriores. Los billetes locales actuales se fabrican en el extranjero con un papel especial hecho de fibras de algodón, con tinta y sistema de impresión especial. A lo largo de nuestra vida republicana, el papel moneda dominicano ha jugado un importante rol en muchos acontecimientos históricos, los cuales han quedado plasmados en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.